unos días ganó el Goya a la mejor película española, una que se llamaba El 47, que hablaba de un extremeño de Valencia de Alcántara, a cuyos padres lo fusilaron en la guerra civil los falangistas, y que él le preguntaban que por qué quería que el 47 subiera a su barrio. Y él decía que para aquella gente que por la mañana había bajado. Bien, en esta época nos preguntarían a los extremeños que para qué queremos un avión entre Barcelona y Badajoz. Y la pregunta se parece mucho. Para todos esos extremeños que en una época tuvieron que emigrar a Cataluña y al País Vasco para generar desarrollo en otra zona. Por eso a mí el modelo me gusta, ese modelo que garantiza que muchos extremeños que viven en Barcelona, que ayudaron a desarrollar Cataluña, puedan volver a su tierra porque existe un modelo que garantiza que en Badajoz exista un aeropuerto. Y, sinceramente, a mí me parece un atrevimiento que el Partido Popular venga aquí a hablar de tasas aeroportuarias. Ya lo ha nombrado el ministro, ya ha hablado el por qué. Además, también le parece sorprendente porque las tasas aeroportuarias se definen a partir de una normativa, una legislación que fue aprobada por el Partido Popular en el año 2014, cuando decidió que AENA, que es una empresa pública, que era una empresa pública, se privatizara en un 49%. Y detrás de aquella privatización, lo curioso es que había algo que al Partido Popular se le da muy bien. En un día, los grandes inversores ganaron 800 millones de euros en un día. ¿Qué quiere decir eso? Que el Partido Popular, desde el Gobierno, regaló parte de una empresa pública a fondos extranjeros, regalándole 800 millones de euros. A final de año esa cifra había subido a casi 4.000 millones de euros. 4.000 millones de euros que eran de todos los españoles. ¿Qué hizo el Partido Popular? Lo que suele aplicar habitualmente, que es privatizar los beneficios y socializar las pérdidas. Esa es la filosofía que el Partido Popular aplica siempre que gobierna. Por eso digo que me resulta asombroso que el Partido Popular quiera hablar de tasas aeroportuarias que se definen por una ley que lo que buscaba era garantizar certidumbre a unos inversores que hicieron negocios gracias al Partido Popular con el patrimonio de todos los españoles. Pero si hubiera sido el único caso de la política del Partido Popular, pues bueno, podríamos decir, se habían equivocado en esa ocasión. Pero después vimos cómo tuvimos que rescatar, cuando llegamos al Gobierno, las autopistas de peaje quebradas que hizo el Partido Popular en el Gobierno y que nos costó a todos los españoles 4.000 millones de euros. Otra vez más, el Partido Popular decidió que tenía que privatizar los beneficios y socializar las pérdidas. Pero podríamos decir, bueno, el Partido Popular actual es distinto al de aquella época. Y hemos visto un debate que se da en los últimos tiempos en esta Cámara, que a los extremeños nos interesa mucho, que tiene que ver con Almaraz. Almaraz, que es una central nuclear en la que el Partido Popular hace una semana pidió que votáramos para que la gestión de los residuos nucleares los pagáramos entre todos los españoles. Residuos nucleares que han permitido que esas empresas hayan tenido el año pasado beneficios de casi 10.000 millones de euros. Y la pregunta es muy sencilla y la respuesta es muy clara. ¿A quién beneficia el Partido Popular? Pues evidentemente con las políticas que hace el Partido Popular siempre buscan una cosa, que es beneficiar a las grandes empresas en detrimento de todos los españoles. Porque el Partido Popular tiene un concepto de patriotismo bastante particular, porque para ellos españoles solo son aquellos grandes propietarios, solo son aquellos grandes empresarios que hacen caja cada vez que el Partido Popular gobierna. Por eso a mí me sorprende que esta comparecencia, en parte, venga a petición del Partido Popular, que tiene que conocer, y si no lo conoce, si lo desconoce, me parece bastante atrevido, que las tasas aeroportuarias y cómo se fijan las tarifas es consecuencia de una política del Partido Popular que decidió privatizar algo que era de todos los españoles. Por eso el Partido Popular me sorprende que nos intenten dar lecciones cada vez que están en la oposición, porque cuando están en el Gobierno hacen completamente lo contrario. Y aquí en esta Cámara oímos habitualmente una cantidad de bulos que suelta la ultraderecha para intentar convencer a los ciudadanos, además enfrentando con territorios, enfrentando con otras nacionalidades cuando no tiene ningún sentido. Hemos escuchado a la portavoz de Vox repetir un bulo que se ha dicho en los últimos tiempos y que me parece importante que se pueda desmontar. Ha dicho que hemos regalado y el Gobierno de España ha regalado más de 700 millones a Marruecos para que pueda comprar trenes. Es mentira. Es un préstamo que tendrán que devolver
y que, aparte, permite… El Partido Popular, que no se ponga tan nervioso, que ha hablado de Vox. Ya sé que son lo mismo, pero estoy hablando ahora de Vox. 700 millones que va a permitir que empresas españolas puedan fabricar trenes para operar en Marruecos y Marruecos tenga que devolver el dinero. Si le preguntan a los empresarios de este país, a los grandes empresarios, a la COE, si preguntan a las empresas ferroviarias si les parece bien que el Gobierno de España pueda prestar dinero a otro país para que construya trenes y que se puedan beneficiar empresas españolas, ¿qué le dirán? ¿En qué mundo viven? Yo lo decía hace muy poco en la intervención del ministro en el Pleno del Congreso y creo que es importante volverlo a remarcar. Estamos en una época muy compleja porque estamos viendo cómo los bulos tienen más éxito que nunca. Vemos cómo determinados personajes que en otra época se dedicaban a lanzar las frases típicas de cuñado en la barra de un bar, que ahora se hace hasta en el Congreso de los Diputados. Se han empoderado. Aquellos que solo tenían un público reducido, que soltaban verdaderas burradas, frases negacionistas, les vemos hoy en el Congreso. Y le vemos como hay gente que además les sigue, y eso es para que nos podamos preocupar. Yo digo, a mí me sorprende que el Partido Popular traiga aquí esta iniciativa y además he dicho las razones. El ministro también ha dicho las razones. Y lo que ya no me sorprende tanto es que cuando he nombrado a Vox en esta intervención, quien se haya escandalizado es el Partido Popular. Seguramente se explica en el que tienen la obsesión por competir con Vox en un espacio que nunca ha sido el del Partido Popular. Ellos creerán que eso les va a permitir conseguir votos porque hay un público objetivo que le están quitando. Yo lo que creo que está matando al Partido Popular, que está matando a ese Partido Popular que era un Partido Popular moderado. Pero relájese, sí, ganaron las elecciones, pero no gobiernan. En Extremadura ganó el Partido Socialista y gobiernan ustedes. Aprendan de la democracia. Sé que no les gusta la democracia. Empecé mi intervención, y la voy a terminar así, contando la historia de un extremeño. Y lo vuelvo a repetir. Manuel Vital, a cuyo padre asesinaron los falangistas, que tuvo que emigrar y que hace que los españoles, los extremeños, hayamos visto hace muy poco la dignidad de extremeños que tuvieron que emigrar porque una dictadura les mataba, que tuvieron que crear riqueza en otros territorios, y que ayudaron el partido. Por favor, respeten el turno de palabra. Por favor, continúen. Amparo, y le llama al orden a los diputados socialistas que, hablando de un fusilamiento, ha señalado a los diputados del Partido Popular. Y eso no es permisible aquí en la sede de la democracia. Bueno, creo que Amparo no está en la sala. ¿Puedo seguir? Y, por favor, termine el turno. Gracias. Voy a seguir, si me deja el Partido Popular, que además se pone nervioso con una facilidad exagerada. Señores del Partido Popular, esta es la democracia, en la que uno tiene que escuchar a los demás, aunque no le guste, aunque uno tiene que compartir espacio físico, aunque no le guste. Y nosotros nos sentimos orgullosos de estar aquí pudiendo representar a nuestros vecinos. Hagan lo mismo, porque asuman que sí, ustedes son el partido heredero de la dictadura. Lo son. Ustedes, claro, porque lo fundó alguien que era ministro con Franco. Me he tomado un poquito de agua, pero bueno. Y voy a terminar la intervención porque no se me deja terminar, pero bueno. Agradezco que el Partido Popular pida en esta Cámara que se habla de tasas aeroportuarias porque creo que el que más sale perjudicado es ellos, que fueron los responsables de que se aplique y de que los españoles perdiéramos casi 4.000 millones regalados a fondos extranjeros para que hicieran negocio, como siempre, con el patrimonio de todos los españoles. Nada más y muchas gracias.